Saludos, saludos, buenos días, sean todos bienvenidos a este espacio Hacia el Futuro TV. Gracias por el honor de acompañarnos en este hermoso domingo. Agradecer a nuestro Dios como siempre por permitirnos entrar en sus hogares a través de la magia de este canal 27RNN, un canal con cobertura nacional y mundial a través de las redes sociales en todo el mundo. Usted que está en la diáspora nos puede seguir a través de sus dispositivos celulares, su laptop, su PC, en cualquier lugar del planeta. Gracias de todo corazón. Y este domingo es propicio para que nosotros empecemos a hablar, a dialogar con ustedes de varios temas que han sido temas del tapete en toda esta semana. Por supuesto, debemos iniciar el programa de hoy con uno de los temas más connotados y que ha llamado poderosamente la atención a los dominicanos que están aquí. Se trata de el tema de la difteria, esta enfermedad que hace un tiempo en nuestro país se presentaba con mucha frecuencia, sobre todo en el sector, en la población de los niños, de la niñez, y que ahora resurge como una información, si se quiere, que ha sorprendido a los dominicanos y de manera muy especial al Ministerio de Salud Pública. Ustedes saben que el mundo está sumergido en una pandemia del COVID-19, sobre todo en el país, la República Dominicana, que llegó el 1 de marzo del año 2020 y que este pasado 1 de marzo del año 2021 arribó al primer año de una pandemia global y que ya estamos en el mes de abril. Entonces, durante todo este tiempo, tanto el sector salud del mundo como de nuestro país y cada dominicano, las madres, los médicos, los padres, los niños, de alguna manera nos olvidamos, si se quiere, de otras enfermedades que el ser humano padece. En el caso de los niños, de las niñas, de los adolescentes, de los adultos, prácticamente nos concentramos durante todo un año en el tema del COVID-19. Todo lo que se daba, todo lo que suscitaba, todo lo que se decía, todo lo que se trataba en las ciencias médicas era o es el COVID-19. Muchos niños que, por ejemplo, hasta la llegada de la pandemia estaban llevando su programa de vacunación regular, algunos de estos niños, de estos infantes, por ejemplo, no completaron la dosis de la cantidad de vacunas que tenían que recibir, y algunos incluso le faltaban los llamados refuerzos, que son unas vacunas ya para la fase final del proceso de vacunación que se da en el caso de la población infantil. Repito, al entrar el COVID-19, esta población infantil se vio en la necesidad, los padres también de estos niños, de tener que esperar más tiempo para poder hablar de ese refuerzo de la vacuna, esa complementación del proceso de vacunación que regularmente se daba en otros tiempos antes de que llegara la pandemia del coronavirus. Mientras tanto, ahora en la República Dominicana han surgido unos casos que alarman, si se quieren, a la población, no solo al Ministerio de Salud Pública, al Ministerio de Salud, a los médicos, a los padres, a la población infantil incluso, sino que ya estamos hablando de que en esta semana se registraron 10 fallecidos, 10 niños entre la edad de
de 3 a 11 años y que se detectaron unos 19, 20 casos en esta semana, de los cuales 10 lamentablemente fallecieron. Esta enfermedad se parece un poco al COVID en el sentido de que invade, afecta la laringe, la garganta, las fosas, las vías respiratorias, y se hace como una especie de un foco infeccioso que se posa en la garganta, y entonces esto puede provocar la muerte si no se actúa a tiempo. Yo recuerdo cuando se vacunaba a la población de una vacuna que traía 3 cosas. Era contra la difteria, la tosferina y el tétanos. Eran 3 en una: difteria, tosferina y tétanos. Le llamaban a esa vacuna DPT. Bueno, al que le colocaban esa vacuna en el ciclo correspondiente, se liberaba prácticamente de ser infectado por estos 3 tipos de enfermedades. Al llegar el coronavirus, reitero, en el mundo solo se hablaba o se habla de COVID-19, y como que todas las enfermedades fueron dejadas de lado, y ya una persona que probablemente fuera infectada por un foco de difteria a un hospital, a una clínica, el trato que le daban era un trato COVID-19. Todo el mundo se enfocó en el coronavirus, que fue el virus que trajo la alerta mundial. La pandemia provocó el distanciamiento, el uso del tapaboca, el confinamiento en los hogares, como le llamamos popularmente, quédate en casa, y luego en muchos países se empieza a dar el llamado toque de queda. Esto hace que tanto los padres, las madres, los hijos, niños, niñas, adolescentes, que de alguna manera se veían infectados o afectados por algún tipo de enfermedad distinta al COVID-19, o eran tratados como COVID o no eran llevados a los centros a ser estudiados para saber si tenían COVID, tenían difteria, tosferina, tétanos u otro tipo de enfermedades, o simplemente una gripe común. Eso conllevó a que algunos casos ahora resurgieran por lo mismo que estamos hablando. Estamos diciendo que todo era COVID o todo es COVID. Ahora resulta que todo no es COVID. Ahora resulta que también tenemos difteria. La ciencia médica, sobre todo los médicos que tienen el control, la facultad incluso para dictaminar y detectar cualquier tipo de contagio, de virus, de enfermedad, ellos han dicho precisamente que esto se debe a que esos niños que aparecen hoy infectados, y algunos de los que han perdido la vida, pues no fueron vacunados en el ciclo final, en la parte final del proceso de vacunación. Y a algunos le faltaban el refuerzo, como dijimos en principio. Fíjense cómo un niño que es llevado a vacunar paulatinamente y que le hacen una tarjeta de un proceso reglamentario de vacunación, mes tras mes, también se le anotan los distintos refuerzos dependiendo del tipo de vacuna. Ustedes recuerdan que también esos niños son vacunados del polio, de la poliomielitis, entre otras enfermedades. Entonces, ese historial de vacunación que le llenan en un cuadernillo, ¿verdad? Es el que, o una tarjeta,
es el que lleva a la madre o el padre al momento de irle a aplicar las vacunas que le faltan o los refuerzos que le faltan a estos niños. Resulta, otra vez repetimos, que al venir el COVID, eso no se pudo dar. Nunca se dio el refuerzo ni lo que se llama el ciclo final de ese proceso de vacunación. De ahí que viene entonces este problema que el Ministerio de Salud Pública ha declarado en alerta, porque estamos hablando de un brote que ya lleva 10 fallecidos en esta semana y sigue creciendo lamentablemente el número de infectados. Vamos a prestar la debida atención todos los dominicanos y dominicanas. Usted que tiene su niño, su niña, no importa que sea de meses, de 1 año, de 2 años, de que sea adolescente, vamos a revisar si estos niños no completaron el proceso de vacunación y los refuerzos debidos para que entonces en esta oportunidad vayamos a completar eso para evitar que sean sorprendidos por la difteria, que ahora se convierte prácticamente en un segundo problema para los dominicanos en estos momentos de pandemia del COVID-19. Nos vamos a la pausa y regresamos en breve. Agradecemos su fiel sintonía en este espacio Hacia el Futuro TV. Bueno, señores, y en esta semana han ocurrido muchas cosas y se ha hablado de muchos temas que, si se quiere, han trascendido más allá de las fronteras de nuestro país. Uno de los temas que llamó poderosamente la atención y que fue noticia de primera plana fue el llamado tema a destiempo de la posible reelección del actual presidente de la República, el licenciado Luis Abinader Corona, hoy presidente constitucional por el Partido Revolucionario Moderno. Este es un tema que surge como una gota que va dando en una piedra y de repente comienza a hacerle un pequeñito hoyito y entonces llama la atención. Llamó la atención porque el amigo ministro de Educación Superior, Franklin García Fermín, bueno, se le ocurrió en un acto mencionar así, como en un momento emotivo, de emoción, que, bueno, mencionar el aspecto de la reelección. Resulta que el PRM, esa organización, en estos momentos está hablando de readecuar sus estatutos, que es su órgano normativo interno. Y entonces estos estatutos del PRM prácticamente en una parte de sus acápites prohíben la llamada continuidad o reelección. Al hablarse de la modificación de estos estatutos internos del PRM, surge la idea de que hay que modificarlo y eliminar esa parte, porque obviamente la Constitución de la República Dominicana establece que una persona, un ciudadano dominicano que logre la presidencia de la República tiene la opción, la posibilidad de reelegirse por un segundo periodo, es decir, gobernar por 4 años y reelegirse por 4 años más. Eso es lo que dice la Constitución. Esos estatutos se pretendían readecuar, modificar, probablemente no solo para provocar en el futuro una posible reelección de Luis, o del presidente de la República, sino también para ponerlo a tono con lo que establece la propia Constitución de la República. Entonces,
a raíz de ese tema de abocarse a modificar, a reformular los estatutos del PRM, obviamente ahí surge la idea de que esa partitura que está en la parte interna de esos estatutos de la prohibición de esa reelección sea cambiada, sea eliminada. Entonces, aparentemente, el ministro de Educación Superior, bueno, quizá producto de la emoción, él y otros funcionarios, mucha gente del pueblo, del país también entiende que Luis Abinader está haciendo un buen gobierno y que está entregado para resolver las cosas que amerita el país, amén, de que Luis Abinader, el PRM, encontraron un país sumergido en una pandemia del coronavirus y también en una recesión económica abismal. Entonces, para nadie es un secreto que el gobierno de Luis Abinader Corona ha hecho ingentes esfuerzos para que en estos 7 meses y días se pueda ver una buena voluntad, una buena intención de que se quiere ayudar en todos los ámbitos para hacer un buen gobierno, una buena gestión y tener un mejor país, salir del problema económico en el que nos encontramos no solo los dominicanos, sino los seres humanos de todo el planeta, producto del encierro que tuvimos por la pandemia del COVID-19. Cerraron la mayoría de las empresas mundiales que producían todo el dinero del mundo. En nuestro país no fue la excepción. Y todo el mundo sabe que incluso, tanto en el sector privado como público, todo el mundo cerró sus puertas, sobre todo para no exponer al personal de labores al posible contagio del COVID-19. Tanto así que la inmensa mayoría de la empleomanía fueron, una parte suspendido, otra parte fueron cancelados. Se quedaron las empresas con el mínimo de los empleados, aquellos que medianamente o mínimamente se quedaron operando, como es el caso, por ejemplo, de los medios de comunicación, que no pueden cerrar, tienen que estar abiertos 24 horas, 7 días a la semana, y con algún personal técnico tienen que contar. Pero todo el mundo se quedó con una parte mínima. Luego de que se empieza a reabrir paulatinamente, es que algunas de esas personas comienzan a reintegrarse, vuelvan a reintegrarse a sus labores o abrirle las puertas a nuevas personas para ocupar los puestos anteriores, y ahí es que comienza entonces de nuevo el dinamismo económico. Amén de que este gobierno del PRM se ha enfocado mucho en reaperturar la parte económica por el turismo. El turismo, aquí hemos visto cómo, por ejemplo, tanto el presidente de la República como el ministro de Turismo, David Collado, están a cada momento, cada semana, inaugurando nuevos hoteles, haciendo los clústeres turísticos, recibiendo posibles inversionistas extranjeros, y también han dado un empuje enorme al turismo en el país, hasta el punto de que hoy por hoy, con todo y pandemia, la República Dominicana está siendo visitado por cientos de miles de turistas de todas partes del mundo, y que vemos los hoteles incluso abarrotados de visitantes, incluso de dominicanos haciendo turismo interno los fines de semana. De manera tal que esto ha permitido quizás un movimiento, un resurgir de la parte económica, y vimos, por ejemplo, a Valdés Albizu, el gobernador del Banco Central, ya dar mejores esperanzas al país con otros números positivos, hasta el punto de que estamos hablando de una buena reserva económica de dólares en el Tesoro Dominicano, y también se está hablando de que la economía de este país está creciendo, si se quiere, de manera positiva, vertiginosamente, muy, muy lento, pero está creciendo.
Esto quiere decir que con el crecimiento económico, con la reapertura de tantos rubros y sectores en el país, esto también conlleva a mayor personal expuesto a un posible COVID-19. También se habla de que pudiera haber, si no nos cuidamos, por supuesto, un posible rebrote del COVID-19. Hay que volver atrás en el sentido del distanciamiento, del uso del tapaboca, tal y como yo lo tengo aquí, ¿verdad? Pero obviamente hay que cuidarse, cuidar a los suyos, cuidar a los que están a nuestros alrededores, pero sobre todo usted cuidarse, ir a su trabajo, guardar el distanciamiento, usar su tapaboca. Si usted entiende que la vacuna le representa la verdadera inmunidad contra el COVID, pues entonces vacúnese, ¿verdad? Eso es lo que se está diciendo en el mundo, que las vacunas representan la inmunidad, en este caso 2 dosis, en el caso de la República Dominicana, para que usted posiblemente esté libre de COVID. Escuché a un médico en esta semana hablar de las vacunas y él decía, la vacuna que nos están poniendo o nos están imponiendo, decía ese médico, no lo digo yo. Entonces, no sabemos si es una vacuna que se está poniendo en el mundo o si se está imponiendo, pero eso no es tema para que nosotros entremos en detalles, sino que lo que se está diciendo en el mundo es que la vacuna es lo que va a determinar la inmunidad de los organismos, de los seres humanos en el mundo, aunque en esta misma semana y en la semana anterior también se ha estado hablando en muchos países del mundo de algunas vacunas que supuestamente, ¿verdad? Supuestamente han estado causando algunos efectos secundarios en algunos pacientes, en algunos países, en Europa, en Estados Unidos, por ejemplo en Brasil, en fin, en muchos de esos países, amén también de que se ha hablado de unas 4 variantes en el COVID, que se dice que este es un virus que muta, que tiene cambios. Y entonces ahora se habla de que las variantes son aún mucho más peligrosas que ya la que conocemos de la COVID-19 que se ha estado tratando en el mundo. De manera tal, entonces, que tenemos que continuar con el distanciamiento, con el protocolo de la mascarilla, vacunándose el que no se ha vacunado y, por supuesto, tratando de encomendarse a Dios, porque creo que es el médico por excelencia, aquellos que creemos en Dios, porque también hay que respetar a otros seres humanos que tienen la diversidad de ideas y que son no creyentes o que son ateos, como le llaman otras personas. Eso hay que respetarlo, pero en los seres humanos que creemos en Dios, entendemos que ese es el médico por excelencia. Vamos a ver si en el caso de Luis Abinader y ese tema de la reelección, que ya el presidente de la República le llamó la atención a una gran parte de esos funcionarios que parece se estaban como arborotando, y le recordó que este es un gobierno apenas de 7 meses, 7 mesinos. Estamos hablando de que es un gobierno que en 7 meses está recopilando los problemas nodales de un país para irlo resolviendo poco a poco y luego abrirse a los problemas macro para desarrollarlo en ese proceso, periodo de 4 años, que son los 4 años que establece la elección de un presidente constitucionalmente en la República Dominicana. Entonces Luis dice, vamos a esperar, señores, que pasen 2 años y más para ver si existen las condiciones de que se pueda dar, de que se hable
de posible reelección. Por ahora está prohibido, lo dijo, hablar de ese tema, pero ustedes saben que cuando se habla de reelección hay muchas cosas detrás, cosas que se ven y cosas que no se ven. De manera que me parece sabia la actitud inteligente del presidente de la República de haber parado ese tema ahí, porque creemos todos los dominicanos que no es momento de estar vendiendo una cosa para el futuro que aún no se ven todos los resultados en el presente. Volvemos a la pausa, señor director, regresamos en breve. Bueno, uno de los temas nodales que ha sido prácticamente eje hegemónico, fundamental y, si se quiere, base transversal del gobierno de Luis Abinader y el PRM fue el tema de la corrupción, ese tema que se trató desde el tiempo de campaña proselitista electoral hasta el día de hoy, que hay momentos en que se merma un poco porque, señores, hay dominicanos que son tan morbosos que quieren que el tema de la corrupción no salga de la palestra pública día tras día. Y hay que hablar de otros temas, de otras cosas. No es posible que nos levantemos todos los días de nuestra cama con el tema de la corrupción y vayamos a la cama de nuevo con el mismo tema. Creo que hay que darle tiempo al Ministerio Público, a esa Procuraduría General, a aquellos que están hurgando, investigando en esos temas tan espinosos, temas que la mayoría son declarados complejos por la profundidad que tienen, pero en lo que dice Brito, ¿verdad? Y Jenny Berenice como adjunta, es que los temas hay que investigarlo a profundidad sin desesperación. Una de las faltas graves que probablemente cometió o cometieron los ministerios públicos anteriores era que cocinaban a vapor los temas llamados de corrupción o los casos, pero cocinaban a vapor algunos temas que a ellos les interesaba, pero habían otros temas que ni siquiera lo tocaban, como se habla popularmente, se engavetaban las cosas y dependiendo a quién o a quienes tocara en el sentido de la posible involucramiento, ¿verdad? Entonces eran guardados o no. Y se dice que en el pasado había como un blindaje, como cierta protección para muchos sectores, y también se hablaba de los llamados corruptos favoritos. Se hablaba de eso. Ahora, en este gobierno de Luis, lo que se pretende es, de acuerdo a lo que vemos y a lo que se dice en el gobierno y a lo que se está haciendo en el Ministerio Público, es que aparentemente no hay corruptos favoritos, sino que las cosas se están tratando conforme a cada caso y a cada cosa y de manera sistemática y paulatina para dar posiblemente al traste con la verdad de esa cosa o de cada caso y de cada cosa. Eso es lo que se quiere, para que no se venga a condenar a un posible inocente o no se venga, ¿verdad?, a liberar a un posible culpable por simplemente entrar en un proceso de desesperación sin aplicar lo que en derecho se llama el debido proceso. Ese debido proceso es el que está llevando a cabo el Ministerio Público en la Procuraduría General. Ahí
con la señora Brito, con Jenny Berenice y el señor Carlos, que está muy firme en sus propósitos y que realmente, de acuerdo a lo que vemos, le están dando respuesta a esa población que estaba ávida hace tantos años, por lo menos de escuchar algún tipo de respuesta o de reacción conforme a un tema u otro en particular, que ahora se está viendo, ¿verdad?, de que se está trabajando al paso y sin prisa, pero de una manera segura. Si usted está un poco desesperado por ver gente tras las rejas, por ver gente preso, tranquilo, no se desespere, porque no es un asunto de desesperación, es un asunto de que las cosas se hagan con la prudencia, con la debida prudencia, con el comedimiento posible, jurídicamente hablando, con el debido proceso, pero que se den pasos certeros para no condenar al inocente y no liberar al culpable. De manera pues que en este caso, cuando se habla de corrupción, no es un asunto tan fácil como usted y yo lo vemos. Es un asunto que si no se consiguen el fardo de las pruebas, los elementos de las pruebas que realmente dan al traste con la verdad, entonces si hay cosas a medias, entonces usted no puede dar un veredicto con toda la certeza, con toda la seguridad, y probablemente pudiera caer en un mal fallo, en un veredicto incorrecto. Eso es lo que no se quiere. Yo sé que usted no lo quiere el Ministerio Público, mucho menos el país en sentido general, que ha querido que todo sea transparentizado. Y bueno, vimos a Paliza, el hombre de Puerto Plata, que también salió en consonancia con el presidente de la República a aplazar lo de la llamada reelección que se mencionó hace un rato durante toda esta semana. Ahora de lo que se trata es de que esta avispero que se ha despertado también se extrapoló a otros partidos del sistema. Ustedes saben que el ex partido de gobierno, PLD, ahora es oposición, pero ya en el PLD el tema entró también, no de reelección porque no están en el gobierno, sino se está hablando en el PLD ya de precandidatos presidenciales. Así, en concomitancia, cuando surge el tema de la supuesta y posible reelección de Luis, que es un tema que ya se cerró, pero que nosotros tenemos que orientar a la población, ¿verdad? Conjuntamente también surge el tema en el PLD de varios aspirantes ya a la presidencia de la República, apenas hace 7 meses de ese partido haber salido del gobierno en la República Dominicana. O quizás están aplicando la fórmula del que da adelante da 2 veces, como dicen en el campo, el que va adelante bebe agua limpia, dicen en el campo, pero cuidado con eso. En el campo también dice que la desesperación es causa del fracaso. Le voy a recordar 2 episodios precisamente en el PLD con el expresidente Danilo Medina. En el año 2012-2016, que fue el primer gobierno de Danilo Medina Sánchez, en el 2016, cuando había la posibilidad de la reelección de Danilo Medina llamó a sus compañeros de partido, creo que ustedes lo recuerdan, a presentar sus posibles aspiraciones a la presidencia de la República. ¿Ustedes no recuerdan eso? Que incluso se preinscribieron muchísimos y hasta corrieron por la precandidatura, hicieron precampaña en todo el país, y esa gente duraron meses
haciendo precampaña. Al final hubo un diálogo interno, todas esas precandidaturas se fueron a pique y por unanimidad decidieron reelegir a Danilo Medina. Ni siquiera hicieron primaria en el 2016, ¿ustedes recuerdan eso? Bueno, en el 2020 Danilo no se podía reelegir por el problema que hay ahí en la Constitución, pero Danilo volvió a llamar a sus compañeros para que presenten sus propuestas de candidatura y también se hizo igualito que en el 2016. Presentaron su propuesta de candidatura, comenzaron a vender el asunto hasta que vino el asunto de unas primarias. En el transcurso de la primaria, una parte fueron renunciando de sus aspiraciones y al final el presidente de la República impuso un candidato que se llama Gonzalo Castillo y fue el candidato a la presidencia en el 2020. Perdió las elecciones, ese es otro asunto, pero estoy hablando de que no importa que usted aspire, es su derecho, pero desesperarse en estos momentos también puede tener sus bemoles, sus consecuencias. Vámonos a la pausa, señor director, nuevamente y regresamos con más de este espacio Hacia el Futuro TV. Bien, señores, en esta semana vimos a la comunicadora, presentadora de televisión, una mujer bellísima, con talento de sobra, prácticamente lleva la comunicación en las venas, en la sangre, Pamela Suet, hija del legendario José Guillermo Suet. Vimos en esta semana que hablaba ella de que fue a los Estados Unidos y allí se vacunó de la vacuna Johnson & Johnson contra el COVID. Y entonces resulta, dice ella, que después de la vacunación, unos días después, ella se siente unos síntomas extraños, lo que alguna gente le llaman los llamados efectos secundarios. Bueno, y resulta que cuando va y se hace la prueba salió positiva del COVID-19. Ella ha estado lidiando con esto en estos días, hasta el momento está en cuarentena, está cuidándose y cuidando a sus seres queridos, por supuesto, pero ella no entiende cómo, si se dijo que la vacuna Johnson & Johnson era una de las vacunas más seguras, con una efectividad de un llamado 95-98%, y que se decía que con una sola dosis bastaba para que un ser humano sea inmunizado, que no tenía ni siquiera que aplicarse 2 dosis. Entonces, bueno, algunos médicos han dicho que es que los organismos de cada ser humano son distintos, son diferentes. Y, por ejemplo, hay un tipo de vacuna o cualquier tipo de inoculación que se haga en un cuerpo X tenga una reacción distinta, diferente a la reacción que se da en otra persona. Todos los cuerpos son distintos, dicen ellos, y no todo el mundo tiene la misma defensa, el mismo anticuerpo, y responde de manera diferente a cada caso y a cada cosa. En esta oportunidad a Pamela Suet le ha tocado ser diagnosticada con COVID. No fue diagnosticada antes de vacunarse y luego que se vacunó entonces le han diagnosticado que tiene COVID-19. Eso lo dijo ella, eso está incluso corriendo por las redes sociales, ha salido en algunos espacios de radio y televisión, y usted puede incluso llamarle, consultarle, para que ella le diga cuál ha sido su experiencia en ese sentido. Bueno, con relación a la vacuna Johnson & Johnson, la llamada AstraZeneca,
la Pfizer, entre otras. Solamente no he escuchado la llamada COVAX, que es la que se está aplicando en nuestro país con ningún caso de efecto secundario, algo insólito, y es la que viene incluso de China, pero se ha hablado mucho en esos países de la AstraZeneca, de la Pfizer, sobre todo AstraZeneca y la Johnson & Johnson, hasta el punto de que en España, Alemania, Holanda, Italia, en Francia, en Brasil, en algunos países de esos, han paralizado el proceso de vacunación porque supuestamente de que algunas estaban provocando trombosis. Bueno, eso lo dicen ellos por allá, salió incluso en el contenido de muchos diarios internacionales, y las empresas fabricantes de estas vacunas han desmentido, han dicho que realmente esas vacunas no tienen ningún problema ni ningún riesgo para los seres humanos al que se le aplica dicha vacuna. Habrá que esperar. Mientras tanto, en la República Dominicana no hay ningún caso de eso, solo el de Pamela Suet, que reiteramos, ella estuvo por Estados Unidos y aprovechó y se vacunó allí. Entonces vino con el problema. Habrá que esperar en ese sentido, y si habrán otros casos que desconocemos hasta el momento. Miren, en otro orden, Leonardo Faña, exdirector del Instituto Agrario Dominicano, recientemente que fue designado por el nuevo gobierno del PRM y por el presidente Luis Abinader como director del IAD. Ya la gente conoce en gran parte lo que sucedió con el exdirector, hoy exdirector del IAD, Leonardo Faña. Fue acusado por una compañera de trabajo, una empleada del IAD, de supuesto acoso sexual. Supuestamente, en su momento, bueno, todo el mundo le dio seguimiento al caso. Llegó un momento en que esa persona, esa señora, procedió a retirar la querella contra el señor Leonardo Faña. A pesar de que retiró la querella, el Ministerio Público continuó la investigación y al final, bueno, han determinado en esta semana, el pasado miércoles, precisamente, le han cambiado la medida de coerción a Leonardo Faña. Bueno, prácticamente está en libertad, una libertad condicional, porque tiene que cada cierto tiempo presentarse, hacer presentación periódica, y le han multado con una fianza de 500,000 pesos dominicanos. Hasta ahora está puesto en libertad condicional. Tendrá que reportarse cada cierto tiempo que lo requieran, ¿verdad? Ir allí. Me dicen también que le colocaron un impedimento de salida del país por si las moscas. Lo cierto es que en esta semana ya Leonardo Faña está en libertad condicional. Decimos condicional porque le pusieron una condición o varias condiciones para poderle otorgar la libertad: pagar fianza, presentarse periódicamente y también impedimento de salida del país. Eso es para que ustedes vean que parece ser que el gobierno de Luis Abinader está apostando a la transparencia. Yo recuerdo en el discurso de Luis que decía en el Congreso, en la Asamblea Nacional, cuando se juramentó, que iba a perseguir la corrupción anterior y la de su gobierno. Y ahí está el botón de la muestra, o la muestra de algunos botones que se han estado dando en este tiempo de estos 7 meses y días del gobierno del PRM y Luis Abinader. Ahí vimos
lo que ocurrió con la Cámara de Cuentas, a propósito de que en esta semana también, bueno, ya fueron juramentados, electos, juramentados y posesionados en sus respectivos cargos los 5 nuevos miembros de la Cámara de Cuentas. De los 5, 4 son contadores públicos autorizados, uno que es un abogado de una gran trayectoria. Bueno, los 5 tienen un currículum bastante vasto, amplio, con posgrado, maestría, preparaciones académicas tanto dentro como fuera del país, y bueno, aparentemente una conducta impoluta, intachable. Era como un pandemonium en el momento cuando se hablaba de la posible escogencia de los miembros de la Cámara de Cuentas, porque se hablaba de que era imposible encontrar personas profesionales, personalidades que calificaran en el sentido de que no obedezcan a líneas partidarias, a que no sean partidistas o militantes de un partido X. Y la gente habla de apolítico o de apartidista, a pesar de que mucha gente cree que, por ejemplo, el que representa la llamada sociedad civil no tiene sus líneas, su simpatía, y también a veces responde a ciertos intereses privados. Cuando usted, por ejemplo, es abogado que tiene que trabajar con algunas entidades privadas, usted tiene que hacer un papel para defender intereses, y eso también es política, aunque no sea partidaria, política partidaria, pero la gente cree que política es la que simplemente se ejerce en un partido. Política es hasta la que usted hace en su propia casa, con sus hijos, con su familia. De manera que no hay personas que se puede llamar apolítico. Sócrates dijo que el hombre es un animal político. Usted puede ser apartidista, que no pertenezca a ningún partido, pero apolítico no. Lo importante es que estos 5 miembros aparentemente han generado confianza en la población del país, ¿verdad? Y que ha abierto una esperanza en ese pueblo dominicano para que podamos tener en lo adelante, habrá que esperar, por supuesto, una Cámara de Cuentas que pase de ser Cámara de Cuentos a Cámara de Cuentas real, para rendir al pueblo dominicano con transparencia los informes de las auditorías que se realizan a las entidades del sector público, sin que estos informes sean de manera selectiva y que, por supuesto, sean llevados con el debido proceso y la debida transparencia. Así es que vamos a esperar ahora qué va a pasar con el defensor del pueblo, que están por ahí postulando políticos también, y habrá que esperar. Bueno, hay otros organismos por ahí que faltan, pero en el camino se irán sumando esos dominicanos y dominicanas con lo que falta por llegar. Gracias, señores, de todo corazón. Hemos llegado a la parte final de este espacio por el día de hoy. Esperamos que usted pase este hermoso domingo tranquilo, cuidándose de la difteria a sus hijos y del COVID-19. Ya ustedes saben que seguimos en pandemia, por supuesto, ahora hay que cuidarse doble. Gracias de todo corazón, que Dios les bendiga.